tengas todo previsto para el día de mañana el paro nacional. Bueno, acá en Trujillo el paro ha sido el día de hoy. Y bueno, entonces, vamos a continuar desarrollando lo que es el tema concerniente a nuestro curso, que tiene que ver con seguridad, y el día de hoy hablaremos acerca de peligros y riesgos. La semana pasada habíamos visto a grandes rasgos la ley 29783 con algunos de los requisitos que nos piden. Habíamos hablado también bastante acerca del comité de seguridad, que es un punto siempre auditable y siempre a revisar en una fiscalización. Y también habíamos revisado lo que es la política de los objetivos de seguridad, incluyendo también el reglamento interno de seguridad. Si tienes dudas sobre esos temas, puedes volver a revisar los videos de clase o en todo caso, puedes consultarme aquí. Sin ningún problema, yo te puedo apoyar. Bien, el día de hoy nos corresponde hacer lo relacionado a lo que son los peligros y riesgos, que es un punto también clave, básico para la gestión en seguridad. Y aquí en los peligros y riesgos, el documento que vamos a revisar es la famosísima matriz hiper o matriz hiper-C. Este es un documento que sirve para poder identificar peligros concernientes a una actividad y evaluar los riesgos asociados a ella. De esta manera, sabremos qué tan riesgosa es una actividad y determinaremos los controles necesarios, los controles existentes que hay dentro de la organización, a través de los cuales se entiende que la actividad se realizará de forma controlada, para que la redundancia, y de esta manera no existe una mayor exposición a los trabajadores a un accidente. ¿De acuerdo? Maneras de realizar una hiper, formas de evaluar, incluso en la misma metodología, ni siquiera tiene que ser como una matriz propiamente dicha, existen de forma variada. La normatividad no exige exactamente una hiper como tal o te asigna un modelo como tal, al menos a nivel general. Salvo que alguna de tus normativas sectoriales, las que apliquen a tu sector, sí te indique algo más específico. Pero mientras tanto, pues la normativa lo deja de forma amplia. Si no correspondes a alguno de los sectores en los que les aplico otra metodología, se me ocurre, minería, entonces eres libre de poder hacer tu identificación como mejor te parezca, siempre y cuando tomes en cuenta algunas indicaciones que te pide la normatividad, que las veremos más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, la forma de hacer tu hiper, porque mira, yo te presento, por ejemplo, un modelo así, y tú te pones a pensar y me dices, no, pero en mi empresa lo tengo de forma diferente. No, pero yo, no, así yo no lo tengo, yo lo tengo de otra manera. No hay problema. Que cada empresa igual tiene la libertad de poder evaluarlo de la forma que crea conveniente, siempre y cuando identifique propiamente sus peligros y riesgos y cumplan con ciertas características. ¿Sí? Acá vamos a tomar un modelo que es el que recomienda la Sunafil. Justo te he compartido su manual de uso también, un manual que tiene la Sunafil para la hiper, y la vamos a explicar el día de hoy. Bien, esta matriz es la base para toda actividad preventiva. La hiper es la base. A partir de la hiper, podríamos decir que tu hiper es casi como una línea base o tu punto base, tu punto de partida. Es más, algunas empresas para hacer línea base hacen una hiper de línea base y con esto gestionan toda su actividad. Porque de aquí es donde va a salir todas las actividades en seguridad. O sea, se me ocurre, yo quiero elaborar un procedimiento de trabajo, un procedimiento, un PETS, ¿no? Un procedimiento seguro, de trabajo seguro. Necesito saber cuáles son los riesgos que tenemos que tomar en cuenta para saber la forma correcta de trabajar, para saber los CPPs que vamos a usar, para saber qué otros controles vamos a implementar, etcétera. Esto sale de la hiper. Porque en la hiper evaluaremos, ¿no?, las diferentes tareas, las diferentes actividades, el proceso como tal, y pues en cada etapa encontraremos diferentes peligros y riesgos, los cuales serán controlados de cierta forma. Y de ahí va a salir mi procedimiento. Entonces mi procedimiento con mi hiper están relacionados. Se cita también. A veces me preguntan en clase, ingeniero, ¿qué temas de capacitación sería bueno para seguridad? ¿No? Yo no sé qué temas capacitar o qué se debería capacitar en tu hiper. Es decir, en tu hiper, en base a los riesgos que identificas, sabrás qué temas puedes considerar para las capacitaciones. De aquí va a salir, de tu hiper también. Por ahí saldrá si requieres en trabajos en caliente, trabajos con electricidad, trabajos en altura, manipulación de máquinas de poder, exposición a productos químicos, etcétera. Riesgos ergonómicos, o sea, todo esto va a salir también de tu hiper, ¿sí? Aunque algunos de los temas más recurrentes, me adelanto un poquito a la siguiente clase, serían siempre hiper, primeros auxilios, control de incendios, ¿no?, que son los más comunes. Y de ahí puedes complementar con ergonomía o con otros tipos de temas que sean más relacionados a la actividad que desarrollo, ¿sí? Pero son los básicos que sí o sí deben haber: hiper, primeros auxilios, lucha contra incendios. Esos tres no deberían faltar. Los EPPs, para saber qué tipo de EPP será necesario para el personal, también lo voy a sacar de mi hiper.
En mi hiper yo encontraré cuáles son los riesgos a los cuales está expuesto el trabajador. Incluso parte de mis controles es los equipos de protección personal. Entonces todo eso también va a salir de mi hiper. En resumen, toda la gestión del plan de seguridad va a partir de mi hiper. Mi plan de seguridad requiere mis objetivos en seguridad y requiere mi gestión de riesgos para yo identificar las actividades necesarias que me permitan cumplir con mis objetivos. Todo está relacionado con el hiper, tanto así que mi plan de emergencias o plan de contingencias, como tú lo llames, también parte de aquí esta hiper, porque encontraremos algunas situaciones de emergencia aquí en esta hiper que luego tendrán que ser tratadas mediante el respectivo plan. Todo sale entonces de la hiper. ¿Listo? Para poder hacer bien esta hiper, para poder llenarla de forma correcta, para que haga una correcta gestión y sobre todo para que tus trabajadores la entiendan, es necesario diferenciar correctamente qué cosa es un peligro y qué cosa es un riesgo. Veamos sus definiciones. Según la ISO 45, el peligro es toda fuente con potencial de causar daño, fuente con potencial de causar daño y o deteriorar la salud. El peligro entonces es toda fuente que puede llegar a causarme daño. Tiene el potencial, tiene la capacidad, tiene la potestad, tiene la... Me quedo por ahí. Tiene la potestad de poder provocarte un daño. No significa que te lo va a provocar, ¿ah? Pero tiene esa capacidad. Existe la chance de que te pueda provocar un daño. Bien, eso según la ISO 45001. En el reglamento de la ley de seguridad se la define como toda situación o característica, o sea, fuente, de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambientes. Entonces, tanto en la ISO 45001 como en el reglamento de la ley de seguridad nos dicen que el peligro es básicamente toda fuente, toda situación, toda característica que es capaz de o tiene el potencial de, tiene la posibilidad de provocarte un daño. Insisto, no significa que de buenas a primeras te lo va a ocasionar, pero tiene esa posibilidad, tiene esa facultad de poder hacerlo, y por eso es que hay que identificarlos. Bien, por otro lado, el riesgo es definido en la ISO 45001 como una combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa relacionada con el trabajo y la severidad del daño o el deterioro de la salud que va a llegar a ocasionar o causar este evento o exposición. Eso es el riesgo, es combinar probabilidad con severidad. Claro, nosotros hablando de riesgos en seguridad, porque hablar del concepto riesgo, hablar del tema de riesgo, es bastante amplio. Existen diferentes tipos de riesgos, existen riesgos de proceso, riesgos de soborno, riesgos financieros, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de riesgo, pero todos tienen en común que tiene que ver con, no digo que sea exactamente, pero tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia de un evento. Y claro, la severidad o la gravedad de sus consecuencias. Al menos así lo definen en la ISO 45001. En el reglamento de la ley sí lo definen más exactamente como la probabilidad de que este peligro, esta fuente capaz de provocarte un daño, se materialice, se vuelva realidad, dadas ciertas condiciones y se produzca el daño. Básicamente es que este peligro se convierta ya en daño, ese es el riesgo, el nivel de probabilidad para que eso ocurra. Riesgo laboral, de igual manera, probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause lesión o enfermedad o alguna, ¿no? Eso es entonces el concepto de riesgo según la normatividad, la probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Yo siempre te voy a enmarcar que el tema de riesgo no me consideres directamente riesgo igual probabilidad, ¿ah? Porque no es la única dimensión que tiene y sería de forma incorrecta decir que el riesgo es exactamente una probabilidad. Te lo pongo de la siguiente manera. La probabilidad es básicamente un número, ¿cierto? Yo te digo, oye, ¿cuál es la probabilidad, no? ¿Cuál es la probabilidad de que una moneda te dé cara o te dé sello? Tú me dirás un medio, 0.5, y esa es tu probabilidad. Ahora, decirte, la probabilidad, podemos decir que es un índice, es un número, es una fracción, pero decirte que riesgo igual probabilidad, o sea, el riesgo es un índice, un número o una fracción, no es del todo correcto. Se puede medir de esa manera y lo veremos más adelante, pero no es del todo correcto, no es del todo cierto, porque en el riesgo implican otros tipos de elementos también, y ahorita lo vamos a comprender mejor. Entonces, estas son las definiciones con las que vamos a marcar y hacer nuestra hiper. Ingeniero, muy bien, yo lo entendí, estoy seguro que lo entiendo. Mis trabajadores lo van a entender también. Claro, entonces para eso
Ejemplifiquemos. Digamos que tenemos una actividad en trabajo en altura. ¿Sí? Tenemos acá a este señor. Podemos notar que este señor muy alegremente no lleva ningún tipo de protección, no lleva casco, no lleva arnés. La escalera vamos a asumir que está en buen estado, aunque no lo sabemos, está haciendo un trabajo en altura y bueno, pues no está haciendo un trabajo de manera informal, ¿no? No tiene ningún medio de protección. Listo. Entonces, yo te podría decir, y cualquier prevencionista te podría decir, que esta persona haciendo esta actividad en esas condiciones va a terminar así, va a terminar accidentada. Y entonces, si nosotros presumiéramos o teorizáramos de que todo trabajo en altura me va a provocar este daño, entonces por normatividad el trabajo en altura debería estar vetado, prohibido, ilegal hacer trabajo en altura. O sea, imagínate, todos mis trabajadores van a terminar de esta manera. No se debe permitir el trabajo en altura, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Lo que pasa es que entre este evento y este otro hay un factor intermedio, hay un evento intermedio. Ingeniero, yo soy no sé, yo trabajo en esto hace más de 20 años y nunca me ha pasado nada, ¿no? Así que es falso que hacer trabajo en altura te provoque esto. No ocurre. Claro, insisto, hay un evento intermedio. ¿Cuál es ese evento? ¿Cuál es ese evento que relaciona este peligro, que ese es un peligro, el trabajo en altura, con esta consecuencia? Porque algunos le llaman a esto riesgo, pero esta es la consecuencia. ¿Qué vincula este peligro con esta consecuencia? ¿Qué hace que este trabajo en altura se convierta en un señor accidentado? La caída. Y esta caída no está presente en tu actividad. O sea, puede llegar a presentarse. Y claro, si estás trabajando en malas condiciones, es más probable, ojo, es más probable o más posible que se dé, que ocurra. Como que estuvieras un mejor equipo anticaída, entonces es poco probable que se dé, aunque podría darse, pero poco probable. Y este evento, que no forma parte de tu actividad, no debería darse, pero tiene la probabilidad o la posibilidad de que ocurra, a esto le llamamos riesgo. Ese es el riesgo. El peligro es parte de mi actividad. Oye, yo estoy edificando, estoy haciendo construcción, lo que sea. Quiera o no quiera hacerlo, parte de mi actividad es hacer trabajo en altura. Aunque yo no quiera, pero es parte de mi actividad. Tengo que hacer trabajo en altura. No lo puedo retirar, salvo que exista otro método de poder hacer mi actividad sin que yo me exponga al trabajo en altura. O sea, yo no lo conozco, pero de repente lo hay. Entonces, eso es un peligro porque forma parte de mi actividad, es inherente a mi actividad. En cambio, el riesgo, que es la caída de desnivel, no es parte de mi actividad. Nadie sale a trabajar diciendo, bueno, hoy día cuántas caídas me irá a tocar. Puede darse, claro que se puede dar, es una posibilidad que existe y que es una posibilidad que se verá más asentada si es que obviamente no tomamos el debido cuidado, pero no debe darse, no debería darse, hay que protegernos de esto. Esto es el riesgo. Y si es que se llega a dar, ¿qué va a provocar? Esto, trabajador accidentado, golpes, contusiones, fractura, muerte, etcétera. ¿Se entiende? El riesgo entonces es ese evento que puede llegar a ocurrir, pero que no debería pasar, que no es parte de tu actividad. No debe presentarse. Bien, siempre tomemos en cuenta que cualquier actividad, insisto, cualquiera, conlleva algún riesgo. Toda actividad tiene riesgos. Riesgos muy significativos, riesgos muy graves, riesgos que atentan de forma exagerada a la vida de una persona, como que pueden haber riesgos más pequeños, riesgos en los que tengo que exagerar yo más bien para tomarlos en cuenta, para hacerlos siquiera, siquiera visibles, ¿no? Pero existe, igual. O sea, toda actividad conlleva un riesgo. El hecho de yo irme a oficina y conectar mi computador conlleva un riesgo de que me pase corriente si es que está en malas condiciones. Inge, qué exagerado, pero puede pasar. Claro, el riesgo será muy pequeño, ¿no? El riesgo será chiquitito, imperceptible, pero existe. Toda actividad tiene riesgos, toda, absolutamente toda. Ingeniero, no, pero para eso yo meto mis controles. Sí, tú meterás controles en una actividad, pero no vas a eliminar riesgo. Tú metes controles y este riesgo, que de repente es grande o moderado, lo reduces. Lo reduces a tal punto que parezca que no se va a dar, pero se puede llegar a dar, ¿de acuerdo? Existe esa chance, existe esa posibilidad de que ese riesgo se dé, pero pequeña, pero jamás cero.
Si no quisiéramos que exista ese riesgo, entonces eliminaríamos por completo la fuente, que sería el peligro. O sea, digamos, yo no quiero riesgos de caída de desnivel, yo no quiero que nadie se me caiga. Muy bien, entonces elimino por completo el trabajo en altura. No hay trabajo en altura. Claro, ya no hay trabajo en altura, entonces ¿quién se va a caer a desnivel? Nadie. Bien, o te lo pongo de una forma más concreta. Digamos que yo tengo el peligro de trabajos en escalera y mi riesgo es que se caiga alguien de la escalera, ¿no? Que haya desnivel de la escalera. Perfecto, entonces eliminemos. Nadie hace trabajo en escalera. Trabajarán ahora con una plataforma elevadora. Ajá. Entonces ya con esta plataforma elevadora ya no hay riesgo de caída de la escalera. Pero ¿qué pasó ahí? Le agrego nuevos riesgos. Ya muy bien, ya no hay riesgo de caída de la escalera, pero ahora tengo el riesgo de caída de la plataforma. Ahora tengo el riesgo de que al usar esta plataforma, de repente la manipulo mal y no sé, me ocurre un accidente de otro tipo, manipulando la plataforma. ¿Te das cuenta? Entonces, toda actividad siempre va a conllevar algún riesgo. ¿Sí? Muy bien. Y el riesgo tiene que ver entonces con la probabilidad de que la fuente de daño se convierta realmente en un daño. Entonces, trabajo en altura, para que se convierta en un daño a la persona, tiene que haber una caída. Es un riesgo. Es lo que lo va a materializar. Bien. Pero el riesgo decíamos que no solamente actúa en una dimensión, no solamente trabaja respecto a lo que va a ocurrir. Perdón, no solamente se basa en la probabilidad de ocurrencia, tiene otra dimensión, tiene otra parte. ¿Cuál vendría a ser esa? Vamos a verlo también. Digamos que tenemos un trabajador que a diferencia del primer caso, se ve que está mejor equipado, ¿no? Lleva un casco, mira, tiene su arnés, tiene la línea, tiene el punto de anclaje por encima de la cabeza, un factor cero de caída. Eh, Podemos ver que está mejor equipado, ¿no? Por ahí que falla un poco en el procedimiento, porque pues no debería estar subido hasta esta altura en la escalera, pero se ve que tiene mejores condiciones. Asumimos también que está mejor preparado y mejor capacitado para hacer trabajo en altura. Muy bien. Pregunta. ¿Esta persona, así como está trabajando, tendrá todavía riesgo de caerse? Sí, cierto. Tiene riesgo de caerse. Ingeniero, pero está mejor preparado. Claro, pero decíamos que el riesgo, si bien puede ser pequeño, jamás va a ser cero. Igual hace trabajo en altura, igual tiene riesgo de caerse. Imagínate que ocurre un temblor o terremoto y se cae todo el poste. ¿Se va a caer o no? Inge, qué exagerado, pero puede pasar. Imagina que está en una construcción, una obra, algo, y un conductor pierde un operario pierde el control de su maquinaria, su unidad móvil, y choca el poste. Y ese tambalea y se cae. Inge, qué exagerado, pero puede llegar a pasar. Parte del trabajo de publicista es exagerar un poquito para ver todos esos escenarios que pueden llegar a pasar, pueden llegar a ocurrir. Por eso tu hiper, para que esté bien hecha, tienes que como que extremarte un poco más. Claro que en coordinación con ahora operaciones, pero tienes que extremarte y ver todos esos escenarios que pueden llegar a pasar. ¿Listo? Entonces, existe riesgo de caída. Tiene el riesgo todavía de caerse. Sin embargo, si esta persona, con todo el equipamiento que tiene, se llegara a caer, él no va a terminar como el primer caso. Él no va a terminar directamente en el suelo, fíjate. ¿Cómo va a terminar él? Suspendido, porque se supone que el kit anticaída se va a activar y él va a quedar colgado. ¿Está completamente a salvo? No, porque si no se le hace un rescate oportuno, va a terminar asfixiado por el mismo arnés. Pero tenemos más chance de poder rescatarlo, tenemos más chance de poder salvarle la vida, en comparación con el primer caso donde muy probablemente el daño haya sido mucho mayor, ¿cierto? Aquí hay daño, claro que sí, hay daño todavía, pero se puede controlar de mejor manera. ¿Se entiende? Entonces ahí va la otra dimensión del riesgo, ahí va la otra parte. Y es que decíamos que riesgo es probabilidad de ocurrencia y gravedad de las consecuencias o severidad del daño. Probabilidad de ocurrencia y severidad. Probabilidad y severidad. Yo cuando hablo de riesgo hablo de qué tan probable es que ocurra y qué tan grave es que vaya a ocurrir, qué tanto me va a impactar, cómo me va a repercutir a mí o a mis trabajadores. En este caso, pues en seguridad, los trabajadores mismos, los que están expuestos a ese riesgo. Bien, esa es entonces la otra parte del riesgo que nosotros tendremos que controlar. Y para ello, pues nosotros tomaremos todas las medidas preventivas necesarias. En primer lugar, en primera instancia, siempre,
para evitar la ocurrencia de esto, que es lo primero, es lo primordial. Y en segundo lugar, para que si es que por ahí el control falla o de todas maneras, ignorando nuestros controles, el evento ocurre, las consecuencias sean muy severas, sean menos severas, perdón, no sean tan graves. Se puede hacer algo más por el trabajador que sufra la lesión, que la lesión no sea de consideración, que la lesión no sea fatal. ¿Listo? Ahí va entonces el tema del riesgo, en eso trabaja, en esas dos dimensiones. ¿Se entiende hasta aquí? Decimos entonces que el peligro es toda aquella característica propia de un proceso, de un evento, algo que forma parte de mi actividad, ¿no? Que está íntimamente relacionado con mi actividad. Y el riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra con la gravedad de las consecuencias. O sea, riesgo es igual a probabilidad por severidad. Bien, de nuevo, peligro, todo aquello que forma parte de mi actividad, y riesgo es ese evento que no debería ocurrir, pero puede llegar a ocurrirse y hay que evitarlo. Puede llegar a ocurrirse y hay que evitarlo porque si se cumple, te va a provocar el daño. Bien, ese sería entonces mi peligro y ese sería mi riesgo. Cuando tú empieces a llenar tu hiper, tendrás que identificarlos apropiadamente, ¿cierto? Este, identificarás pues por cada tarea, por cada puesto de trabajo, que lo veremos más adelante, y identificarás apropiadamente cuáles son los peligros y los riesgos que cada uno está enfrentando. Hay que tener bastante cuidado con eso. Bien, ingeniero, entonces, ya creo que me queda claro muy bien, pero tiene un ejemplo de cómo hacer yo mi identificación de peligros y riesgos, pero por supuesto, veámoslo aquí. Presta mucha atención. Digamos que tenemos, ¿no? En este caso, la actividad de ensamble de estructuras, ¿no? Una empresa soldadora, y la tarea es la soldadura de piezas, ¿sí? Identificamos mi actividad y mi tarea. Pueden haber distintos tipos de tareas, ¿sabes? La misma actividad puede tener varias etapas. Por ejemplo, te diría, hay que hacer ensamble de estructuras, hay que preparar el material, hay que lijar la zona, luego hay que unirlo, soldarlo, pintarlo, etcétera. Bueno, vamos a enfocarnos solamente en desde la soldadura. Cuando yo haga la soldadura, ¿cuáles serán los peligros a los cuales me voy a exponer? Aquí identificamos uno: uso de máquina soldadora. Pero ingeniero, usar la máquina es parte de mi actividad. Ajá, ahí está, la clave, peligro, parte de mi actividad. Usar la máquina soldadora es parte de lo que tengo que hacer, es parte de mi trabajo. ¿Puede provocarme un daño? Claro, si la uso de forma inadecuada me va a provocar un daño, ¿no? Ya sea físicamente o ya sea de repente en mi salud, ¿no? Pues, los ojos, por ejemplo. Pero no puedo retirar esto, o sea, la máquina soldadora sí o sí la tengo que usar, sino como sueldo. ¿Cómo uno estas piezas? Con pegamento no va a funcionar, ¿no? Salvo que exista un método y la empresa lo tenga disponible para hacer la actividad de forma más segura, sin que yo me exponga a usar la máquina de sudor. Salvo eso, que lo dudo, voy a tener que usarla, ¿no? Tengo que usar mi máquina de sudor. Es parte de mi actividad, quiera o no, es parte de mi actividad, es inherente a ella. ¿Cuál vendría a ser mi riesgo? Ingeniero, mi riesgo es que me cause daños a la vista. Esa vendría a ser la consecuencia, que es el daño propiamente dicho a ti. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo sería que al usar mi máquina soldadora, yo esté expuesto a fuentes de calor, una exposición prolongada a fuentes de calor. O que hay una exposición, o una exposición prolongada a emisiones intensas de luz. Ese vendría a ser mi riesgo. Pero ingeniero, el tema de usar la máquina soldadora me va a hacer una exposición a fuente de calor. Es parte también de mi actividad. Claro, pero la exposición no debe ser prolongada. La exposición no debe ser sin control. Ahí está el riesgo. Parte de mi actividad es estar expuesto a una fuente de calor. Sí, pero parte de mi actividad no es estar expuesto de forma prolongada, de forma ininterrumpida, de forma sin control a una fuente de calor. Esa es la gran diferencia que se tiene. Igual manera con las fuentes de luz. Sí, parte de mi actividad es que esté expuesto a esa fuente de luz, pero ininterrumpidamente, sin pozos activas, sin equipos de control, no lo creo. Bien, ese es entonces mi peligro y ese es mi riesgo. Y las consecuencias serán las lesiones que me preocupan, que me produzcan, ¿no? Daño a la vista, lesiones en la piel, etcétera, las que se vayan a identificar. Ese es mi peligro entonces y ese será mi riesgo. Veamos un ejemplo más. Digamos en un almacén, hay que hacer despacho de material en almacén. Vamos a trasladar el material. Peligro, uso de un montacargas.
Yo podría ponerle, ¿no? Que digamos el traslado se hace de forma manual y hay riesgos disergonómicos por cargar peso. Pero yo digo, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero evitar eso, así que coloquemos un montacargas para hacerlo más rápido y evitar esa exposición a los riesgos disergonómicos. En parte está bien. Pero ahora usar el montacargas es un nuevo peligro. He retirado uno, pero estoy agregando uno nuevo. ¿Cuál vendría a ser mi riesgo? Usar el montacargas es parte de mi actividad. Quiera o no, para algunos puntos en específico tendré que usarlo. Lo más probable, dependiendo del volumen de actividad, es que lo use de forma más constante. Por otro lado, ¿cuál vendría a ser mi riesgo? Aquellos eventos que no deberían darse, pero pueden llegar a darse, es que no tengo ningún control. Creo que es atropellos. ¿Pueden ocurrir choques o atropellos mientras yo manejo mi montacarga? Sí, si hay personas por ahí circulando, si yo no veo bien, si no hago manejo a la defensiva, si no señalizo, puede darse. Entonces, no es mi riesgo, choques, atropellos. ¿Y qué lesiones va a provocar esto? Va a haber golpes, contusiones, fracturas, muerte, etcétera. Bien, eso es entonces mi peligro y ese vendrá a ser también mi riesgo. Veamos uno más, veamos uno más. Labores administrativas para personal que hace trabajo en oficina. Peligro, postura de trabajo o movimiento repetitivo, cualquiera de los dos, o los dos si quieres. Es parte de mi actividad haciendo una labor administrativa tomar una postura de trabajo. Tengo que sentarme a usar mi computadora, salvo que me quede parado a usar mi computadora, que también podría ser y es una postura de trabajo igual. Que esté bien o mal lo evaluaremos luego, pero es una postura de trabajo. Es parte de mi actividad que yo tenga que estar en la computadora tecleando, tengo que estar tecleando, tengo que estar moviendo el mouse, movimiento repetitivo, es parte de mi actividad, sino cómo avanzo. Ingeniero, no, pero tenemos el teclado por voz, ¿ok? Será uno de tus controles de repente. Bien, ¿cuál vendría a ser mi riesgo? Que esta postura de trabajo sea inadecuada. O sea, parte de mi actividad es estar sentado, parte de mi actividad es tener una postura de trabajo. Ahora, que esta postura sea incorrecta, esté muy encorvado, el laptop esté muy arriba, de repente mis brazos están en forma incómoda, eso es algo que puede llegar a darse, pero no debería darse. Y ese viene a ser mi riesgo. Igual con el movimiento repetitivo, parte de mi actividad es hacer movimiento repetitivo, con el teclado, con el mouse, etcétera. Pero que estos movimientos sean por una jornada prolongada, sin descansos, sin pausas, eso no se debería dar. Ahí está mi riesgo. ¿Se entiende? Y consecuencia será pues el daño que me provoque, ¿no? Lumbalgia, daño a la columna, etcétera. Esa es la forma en la cual vamos a identificar peligros y riesgos. Repito, peligro, todo aquello que es parte de mi actividad. Me toca hacerlo, quiera o no, me tocó hacerlo, es parte de mi actividad. No lo puedo retirar salvo que cambie el método de trabajo, salvo eso. Y el riesgo es aquello que se puede llegar a dar, pero no debe ocurrir. Se va a dar si no tengo controles, pero no debería. ¿Listo? El impacto en la persona, eso vendría a ser la lesión, la consecuencia, o en algunos casos le llaman también la pérdida. ¿Listo? ¿Se entiende esa parte? Sí, por favor, si alguien tiene dudas, preguntas. Y si no, entonces respóndeme tú. En este de aquí, en esta actividad, ¿qué peligro y qué riesgo me podrías identificar tú? A ver, por el chat déjamelo. Escríbeme un peligro y escríbeme un riesgo. Y déjamelo ahí saber, ¿no? Porque bueno, me ponen de frente el peligro o riesgo, pero no me ponen si es peligro o es riesgo. Colócame ahí, peligro, dos puntos, tal cosa. Riesgo, dos puntos, tal cosa. Y yo aquí te voy respondiendo si puede ser o no puede ser peligro o riesgo. De repente lo enfocas mal. Sí, aquí estamos justamente para corregir. A ver, ¿qué me dices tú? No lo veo bien, ingeniero, estoy un poquito corto de vista. Ok, muy bien, lo agrandamos. ¿Qué peligro y qué riesgo puedes identificar aquí? ¿Qué peligro y qué riesgo puedes identificar tú aquí? Ok, Giovanna, ¿qué tal? Buenas noches. Me dice peligro, caída y riesgo, contusión, fracturas. Analicemos. Caída. ¿La caída será parte de mi actividad? Entiendo que es algo que se puede llegar a dar, por supuesto, pero ¿es en sí parte de mi actividad? Yo creo que no, dependiendo, ¿no? Qué tipo de actividad estás evaluando.
Pienso que el peligro en todo caso sería trabajos en altura o trabajos a desnivel. Y el riesgo vendría a ser la caída. ¿Se entiende? Porque claro, trabajar a desnivel mientras, supongamos que estoy evaluando asentado ladrillo o edificación de muro, ¿ya? Entonces, mientras voy asentando, voy a ir subiendo más, es parte de mi actividad trabajar a desnivel, no lo puedo retirar, porque tengo que seguir ascendiendo para seguir construyendo más arriba. El peligro sería trabajar a desnivel o trabajo en altura. Ahora, que yo me pueda caer, eso más bien es un riesgo, porque si bien se puede llegar a dar, si no tengo cuidado, no tengo un arnés, no tengo un andamio, etcétera, eh, no debería darse. Tengo que controlarme para que no ocurra. Entonces, por eso el riesgo vendría a ser la caída. Bien, la caída más que todo vendría a ser el riesgo. Y las contusiones fracturas vendrían a ser las lesiones o las consecuencias de este riesgo. ¿Sí? Anaí me dice, peligro ergonómico, riesgo, daño a la zona lumbar. El tipo de peligro puedo considerarlo como ergonómico, está bien, pero ¿cuál vendría a ser? Ya, tú me dices daño a la zona lumbar, ok. Entonces, ese daño a la zona lumbar vendría a ser también una consecuencia. ¿Cuál vendría a ser mi peligro? Muy similar al de la guardia administrativa. Mi peligro vendría a ser postura de trabajo o movimiento repetitivo, ¿no? Que constantemente el trabajador tenga que estar inclinándose, agachándose, moviendo la cadera cada rato, y esa vendría a ser una postura o un movimiento. ¿Cuál vendría a ser el riesgo? Que mi postura sea inadecuada, que esté muy agachado, que esté en zona inapropiada, que esté haciendo la actividad sin usar faja, por ejemplo, o esté haciéndolo de forma que no tenga pausas activas, etc. Eso vendría a ser más bien el riesgo, ¿sí? Kelly me dice peligro, fuente, situación o acto que podemos... Sí, correcto, Kelly, así es. Es toda fuente o situación que te puede provocar el daño, correcto. Pero el riesgo también, sino que por eso les digo, peligro es aquello que es parte de tu actividad, es inherente a tu actividad, está relacionado a tu actividad, es parte de, forma parte de lo que tienes que hacer. Si lo retiras es porque estás cambiando el método de trabajo. Si no tienes otro método de trabajo para hacerlo, entonces es parte de tu actividad y no la puedes retirar, es tu peligro. Toda actividad conlleva sus peligros, más o menos, pero todas tienen sus peligros. O sea, algunos tienen más peligros que otros, pero todos tienen sus peligros. Y el riesgo es todo aquello que forma parte de. Por ahí podrías considerarme, por ejemplo, peligro, manipulación de ladrillos. Es parte de mi actividad para sentarlo que tengo que tocar el ladrillo, ¿no? Manipulación de ladrillos o manipulación de cargas o manipulación de objetos punzocortantes o manipulación del concreto. ¿Cuál vendría a ser el riesgo? El riesgo vendría a ser por ejemplo, el ladrillo se me caiga y me aplaste un dedo. El riesgo vendría a ser que hay un contacto directo de los objetos punzocortantes, sea palana, sea badilejos, etcétera, y me corta, ¿no? Contacto directo con los objetos punzocortantes y me corto un dedo, me corto una mano, me hago un pequeño raspón, ese vendría a ser mi riesgo. ¿Listo? Esa es entonces la diferencia entre peligro y riesgo. Hay que tenerlo bastante en claro. Kelly me dice riesgo, probabilidad de que un peligro se materialice en las condiciones y genere... Sí, correcto, Kelly. Así es, muy bien. Es justamente lo que habíamos definido. Por eso insisto, riesgo es todo aquello que puede llegar a darse, pues probablemente se puede llegar a darse, es que no hay controles, pero no debería darse, no es parte de. Ahora, todo lo que te vengo diciendo, no lo tomes así por sentado de que ya el ingeniero me ha dicho que la caída es siempre, siempre riesgo y el peligro va a ser tal, y así siempre va a ser porque depende de la actividad. Y te lo pongo de forma muy simple, con este ejemplo que seguramente me vas a entender. Mira, partiendo de que peligro es todo aquello que forma parte de mi actividad, ¿ya? Yo te digo, digamos que la actividad que estoy evaluando es la edificación de un muro, ¿no? Estamos construyendo un muro, estamos levantando un muro, estamos levantando. Entonces, si yo te digo, oye, ¿dónde entraría, no? Que existe de repente la posibilidad, ¿no? O puede ocurrir que el muro se caiga. O sea, digamos que no lo pusieron bien, ¿no? Las bases estaban muy flojas, de repente no eran las apropiadas y el muro se puede caer, puede golpear a alguien. Si yo te digo caída del muro o desplome del muro, siendo que tu actividad es levantar el muro o edificar el muro, ¿tú qué me dirías que es? ¿La caída del muro sería un peligro o sería un riesgo? ¿Cómo lo evalúas tú? ¿Qué sería para ti? ¿Peligro o un riesgo? Ah, ok. ¿Quién me dice? Así. Anaí me dice peligro. Ok. Ojo que mi actividad es levantar el muro, edificarlo. Mi actividad es edificar el muro.
sea, levantar el muro crezca, sea más grande. Y yo te digo, puede haber la chance, podría darse de que si lo edifico mal, el muro se caiga. ¿Qué vendría a ser? ¿Un peligro o vendría a ser un riesgo? ¿Qué vendría a ser? ¿Peligro o riesgo? Estoy levantando el muro y puede ser que se caiga. Te pongo en paralelo otra actividad, por si tienes las dudas. Ojo, en una era levantar el muro. Esta vez no te evalúo la actividad de edificación. Ahora la actividad que te voy a evaluar es derrumbe de estructuras. Ahora lo que vamos a hacer es derrumbar la estructura, ¿no? O sea, es que hay que demoler. Vamos a hacer una actividad de demolición. Y yo te digo, la caída del muro vendrá a ser ahora un peligro o un riesgo. ¿Qué vendría a ser ahí? Correcto. Si te das cuenta, cuando en una te dije levantar el muro o edificarlo, y en la otra te digo hay que derribarlo, en una de las dos, la caída del muro es parte de la actividad. Si yo te digo voy a levantar el muro, parte de mi actividad definitivamente no es que este muro se caiga. Al contrario, yo quiero que esté bien edificado. Sin embargo, si lo hago mal, tengo la posibilidad o la probabilidad, si es que lo hago mal, de que el muro se vaya a caer. Por eso es un riesgo, porque está latente la posibilidad, la probabilidad de que se pueda caer. Riesgo. Y puede provocar daños, claro. Riesgo. Por otro lado, si yo, mi trabajo es demoler las estructuras, tirarlas abajo, derrumbarlas por completo, la caída del muro es parte de lo que tengo que hacer, es parte de las actividades que me tocan, es parte de mi chamba. O sea que aquí la caída del muro es un peligro, porque es inherente a mi actividad, es parte de. En el primer caso no, porque no es parte de mi trabajo que se caiga el muro tiene que levantarse. Está el riesgo de que se caiga si es que lo hago mal, claro, pero no debería. En cambio, en el segundo caso, sí, es parte de mi actividad que se caiga, más bien quiero que se caiga. ¿El riesgo cuál sería ahí? El riesgo sería de que este muro se caiga encima de otros trabajadores, otras personas. Ahí sí estaría el riesgo. El peligro sería que el muro se caiga porque es parte de la actividad y el riesgo vendría a ser que le caiga encima a otras personas. Y para eso yo controlaré de que no haya personas alrededor, señalizar, avisar, etcétera. Ya se tomarán los controles necesarios, ¿no? O de repente no demolerlo directamente, sino usar una maquinaria, etcétera. Pero ya eso se ve con los controles. ¿Listo? Por eso te digo diferente, peligro y riesgo. Insisto, para que lo recuerdes bien y lo puedas aplicar de forma correcta y no generes confusiones. Peligro es todo aquello que es parte de tu actividad. Piénsalo, lo que quieras, ¿ya? Digamos, tú me dices, no, ¿sabes qué? Yo creo que aquí vamos a meter eh, explosión de equipos. Explosión de equipo. ¿No? No, vamos a poner que estoy evaluando uso de computadora y le pongo que hay contacto eléctrico con equipos, contacto con equipos eléctricos. Entonces, evalúalo. ¿Tener contacto con equipos eléctricos es parte de mi actividad? Bueno, manipular el equipo eléctrico es parte de mi actividad. Que me pase la corriente por usar el equipo no es parte de. Entonces, que me pase la corriente vendría a ser más bien un riesgo y manipular el equipo es un peligro. Claro, no es que todas las veces que yo manipularé el equipo me vaya a pasar la corriente, no va a pasar eso, pero podría llegar a darse, es una posibilidad, es un equipo eléctrico. Si no está bien aislado, si no recibe mantenimiento, si las instalaciones son defectuosas, habrá el riesgo, ¿de acuerdo? Peligro, parte de tu actividad, riesgo, algo que está presente, podría darse, pero no es parte, no debería darse. Al contrario, estamos controlando que esto no ocurra, ¿de acuerdo? Esa es entonces la diferencia. ¿Muy bien? Para que te quede bastante claro esa parte. Entonces, ¿qué me pide la normatividad a mí respecto a esta identificación de peligros y evaluación de riesgos? En el artículo 77 del reglamento de la Ley de Seguridad, modificado actualmente por el Decreto Supremo 02-2020-TR, es el que se tiene hasta la fecha, nos dice que nuestra identificación de peligros y riesgos, TWIPER, para abreviar, tiene que ser actualizada por lo menos una vez al año. TWIPER solo puede tener vigencia de un año, no puede pasar de eso.
Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un hiper que estamos hoy 22, tienes un hiper que sea del 22 de octubre del 23, digamos que es 22 de octubre del 23, a día de hoy esa hiper ya no vale, no tiene validez, porque es máximo de un año. De 22 a 22 ya pasó más de un año. Te valía hasta ayer, hasta el 21 de octubre del 24. Bien, entonces ten bastante cuidado con eso. El hiper solamente máximo un año. Tú lo quieres actualizar antes, a los 11 meses, a los 10 meses, a los 6 meses, bacán, eres libre de poder hacerlo. Tú lo dejas esto plasmado en algún programa. En tu programa dices que lo vas a actualizar cada 6 años. Adelante, hazlo. Pero ojo, si lo dejaste establecido así, tienes que cumplirlo. Ya no hay este motivo de discusión ahí. Es tu requisito tuyo. Tendremos que cumplir tu requisito. Si tú lo incumples, es una observación en auditoría, porque estás incumpliendo tu propio parámetro. No, pero la ley me dice una vez al año, pero tú quisiste que sea nadie te dijo, pero tú quisiste que sea más recurrente y ahora hay que cumplirlo, ¿de acuerdo? Entonces tengan bastante cuidado también con esa parte. El hiper se actualiza entonces por lo menos una vez al año y también lo vamos a actualizar en otros dos casos. Primero, toda vez que ocurra un accidente de trabajo. Cada vez que hay un accidente en la organización, hay que volver a actualizar el hiper. Ingeniero, pero ¿por qué? Si el accidente probablemente ha ocurrido por un exceso de confianza del trabajador, nosotros no tenemos nada que ver. Esto lo explico más a detalle en el curso de investigación de accidentes, pero el exceso de confianza no es la causa raíz de un accidente. Es parte de, es una causa básica probablemente, o un acto subestándar, o una condición de repente, no sé, dependiendo, ¿no? Pero no es el motivo principal de la ocurrencia de un accidente. Hay muchos otros factores que tomar en cuenta. Y quieras o no quieras, al momento de concluir en la investigación, nosotros vamos a identificar causas inmediatas, causas básicas y fallas de control, deficiencias o diferencias con el sistema de gestión. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que tú me identificaste, ya, el exceso de confianza. Vamos a suponer que tu IPA pusimos, tu investigación arrojó que el tema del problema fue el exceso de confianza de un trabajador. Digamos que tenía que operar una máquina y no hizo la desconexión del equipo y manipuló así estando conectado y se voló un dedo, vamos a suponer eso. ¿Por qué ocurrió? Exceso de confianza le pone. Ok, muy bien. Y en el hiper hemos considerado el exceso de confianza como un riesgo o como un peligro. Y en el hiper hemos considerado controles para activarse en caso de que un trabajador caiga en el error del exceso de confianza. Tenemos controles de ingeniería de eliminación o sustitución más efectivos para evitar de que se presente esta contingencia. Estaba considerado el riesgo de que si un trabajador manipula mal se puede volar un dedo. Ah, entonces vamos a suponer que no estaba, ¿ya? Ah, listo, entonces pero hay que actualizarlo. ¿Por qué no es considerado? Mira, ocurrió, ¿ve? Se podía volar un dedo. Entonces hay que incluir ese riesgo. Digamos que sí estaba. Ok, no, sí estaba. Mira, acá está, ¿ve? Acá dice, el último todavía, aquí dice, riesgo de que el trabajador se corte por manipular mal el equipo. Ok. ¿Y con cuánto lo has evaluado? Uno. O sea que poco probable que se dé, pero se dio. No, es que no, pero tú dices uno que es poco probable que se dé, pero se dio, ve. Mira, ¿qué ocurrió? Tu valoración está mal. Hay que volver a evaluarlo. Digamos que lo evaluaste, sí, mira, era alto. Ah, ok, es alto, muy bien. ¿Y cuáles son tus controles? El trabajador esté concentrado. Pero mira, en tu informe concluiste que no se concentró, que eso de confianza. Entonces tu control es insuficiente, porque en tu control, según entiendo, le dijiste, oye, concéntrate, pero él no se concentró, pe. Entonces tu control no sirve. Faltan controles. No, es que el control era que el equipo tenía una guarda, muy bien, pero ocurrió el evento. Entonces tu control de todas formas fue insuficiente. La guarda no lo protegió. Ocurrió el accidente. Quieras o no quieras, algo tiene que cambiarse en tu hiper. Me voy al caso más extremo, al caso en el que definitivamente la investigación arrojó que tu hiper estaba bien. Vamos a suponer que todo estuvo muy bien y que el trabajador lastimosamente fue el que cometió el error. Supongamos. De acuerdo, pero igual tu hiper tiene que actualizarse, así sea en la fecha. Hay que cambiar el hiper, siempre. Después de cada accidente, siempre hay que actualizar el hiper, siempre. Yo sugeriría particularmente que te asegures de implementar un nuevo control o cambies en evolución, sobre todo concluir con un nuevo control
que sea más efectivo que los que se hayan puesto, porque si se entiende que ocurre el accidente es porque el control, de todas maneras, no ha sido suficiente. Yo sugeriría eso, pero ya lamentablemente yo no puedo yo obligarte, ¿no? Que lo cambies, pero yo sí te sugeriría que tengas bastante cuidado con ese cambio. Bien, entonces siempre evalúen correctamente, siempre hay que actualizar el hiper después de cada accidente. Y otro caso en el cual se puede actualizar, se debe actualizar el hiper, perdón, es cuando hay cambios en el procedimiento o cambios en el método de trabajo, cambios en el proceso en general. Te ponía el ejemplo de almacén, despacho de material. Digamos que mi hiper antes consideraba que los trabajadores cargaban sus bultos a la espalda. Sí, va. Y que nosotros implementamos recientemente este cargador frontal y ahora los trabajadores ya no cargan los bultos a su espalda, salvo para dejarlos en el cargador. Y ni siquiera eso, digamos que ya para nada que empiezan a cargar bultos. Genial, entonces ahora a mí para qué cambiarlo, porque ya no puedo considerar riesgos disergonómicos por manipulación de cargas, sino que tengo que añadir los que tienen que ver con la manipulación del cargador frontal. ¿Se entiende? Entonces, toda vez que pasó un año de vigencia, ocurrió un accidente y hubo un cambio en mi procedimiento o en mi proceso, mi forma de trabajar, tiene que haber una actualización de la hiper. ¿Sí? Esta hiper tiene que estar hecha por cada puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo debe contar con una matriz hiper. Cada puesto de trabajo tiene que tener sus propios peligros y sus propios riesgos, que pueden parecerse, que pueden ser incluso iguales de un puesto a otro de repente, puede ser, pero cada uno debe tenerlo identificado. Ingeniero, o sea, a ver si entiendo, si en mi organigrama yo tengo como 50 puestos diferentes, ¿debo tener 50 hipers diferentes? Sí. Uy, ingeniero, 50, sí, 50. Porque cada uno tiene peligros y riesgos específicos. Habrá algunos que sean muy similares, te lo pongo. El encargado de logística, que solamente se dedica a sistemas nada más, puro uso de computadora, que no va a almacén, digamos, con el contador, que también solo se dedica a la máquina, solo a los reportes y lo demás, tendrán prácticamente los mismos peligros y riesgos, probablemente. La secretaria también, igual. Salvo que por ahí alguno de ellos haga visitas a otras sedes, traslados, etcétera, salvo eso, pero tendrán casi las mismas funciones, los mismos peligros y riesgos, casi. Bien, pero después sí, cada puesto de trabajo tiene que tener sus propios peligros y riesgos. La matriz hiper es por puesto. Ingeniero, yo lo tengo por actividad. La norma te pide por puesto. Por actividad, no. Es que yo tengo por cada actividad y cada actividad por puesto. Bueno, es una forma. Pero, claro, si tú lo tienes solamente por puesto y no por actividad, estás cumpliendo igual, ¿ah? Porque la ley no te especifica que sea por actividad y por puesto, o por actividad y cada actividad por puesto. Si lo quieres hacer así, que estaría muy bien porque es una mejor forma de identificarlo, ser más específico, aunque te tome un poco más de tiempo y si lo vas a imprimir te va a tomar también mucho más papel. Eh, si lo quieres hacer así, adelante, pero la norma lo que pide es que sea por puesto. No te menciona por actividad. Se entiende que en cada puesto identificará las actividades, lo cual estaría bien. Depende de ti. Bien. Y considera siempre que tu hiper tiene que estar hecho en consulta con los trabajadores y sus representantes. O sea que la hiper tiene que estar aprobada por tu comité de seguridad o tu supervisor de seguridad si tienes menos de 20. Todas las hiper tienen que estar actualizadas por el comité. Ya sabemos cómo, acta de reunión, acta del mes correspondiente, se aprobó por unanimidad la hiper de tal. Siempre así. Y muy aparte de esto, siempre te van a pedir que evidencies de que el hiper ha sido elaborado con los trabajadores. Que los mismos trabajadores hayan participado en su identificación de peligros y riesgos. Ellos también tienen que estar involucrados, también tienen que estar metidos en esto. Bien, hay que tener también especial cuidado con eso. Los trabajadores participaron. ¿Y que cómo hacemos esto? Bueno, puedes reunirte con ellos, hacer una lluvia de ideas, que cada uno pues agregue peligros y riesgos en su hiper. Inge, ¿tiene idea del tiempo que me va a tomar esto? Porque claro, si lo hago con dos trabajadores, reunión de 2 o 3 horas puede ser, pero imagínese que tengo 100 trabajadores en el mismo puesto. Reunirme con los 100 va a ser todo un dolor de cabeza. Claro, por eso es que una forma de poder hacerlo bien es que elabores el hiper internamente en oficina, elabóralo, preséntalo como propuesta, explícale la metodología que usaste y luego de presentárselo que ellos retroalimenten, ¿no? Y les diga si les parece bien, qué les falta incluir, etc. Y firman una lista de asistencia, ¿no?
O sea, uno te llena, en el asunto le pones elaboración o actualización de matriz hiper, tal, ¿está? Con la fecha correspondiente. Y eso es una forma de hacer los que ellos se involucren. Quieras o no, el trabajador tiene que participar en su hiper, tiene que tener conocimiento de ella, tiene que haber participado en su elaboración. Otra forma también de hacerlo es que hagas como, te digo, una lluvia de ideas, que cada uno te mencione 5 peligros, 5 riesgos de repente, y te los entrega, y ya tú con eso sustentas, ¿no? Corroboras que su hiper coincida, y con eso ya sustentas de que efectivamente lo que ellos te dijeron lo estabas considerando dentro de tu hiper. También es una forma de hacer esa consulta y participación. Bien, dentro del hiper también consideraremos actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones de emergencia, condiciones de trabajo previas o existentes. El hiper tiene que estar relacionado al medio ambiente de trabajo, o sea, tu entorno laboral. Debe considerar los riesgos a los trabajadores con discapacidad, los factores de riesgo para la procreación, el enfoque de género y la protección de las trabajadoras y de los adolescentes. Debe considerar los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, que son agentes que se sacan con los monitoreos también. Debe considerar investigación de accidentes previas que hayan ocurrido y debe considerar también la vigilancia de la salud ocupacional de los trabajadores. Todos estos puntos tienen que estar incluidos en algún punto, en algún apartado, en algún casillero de tu IP. En algún lado tiene que estar considerado. ¿Listo? Veremos entonces más adelante. Aquí yo te voy a presentar, justamente como te decía, guiándonos del manual de la Sunafil que nos da para la hiper, un modelo que también te he compartido en Editable para que tú lo puedas adaptar, en el cual pues estamos explicando, ¿no? Hacemos como nos pide la hiper, la identificación por cada puesto de trabajo. En este caso se considera un electricista. Identificamos las actividades con sus respectivas tareas. En este caso te pongo, ¿no? Actividad comercial, las que se encargan de los suministros, ¿no? Tus medidores y tus cajitas medidores. Aquí estoy indicando las tareas que tienen que ver con las diferentes tareas o actividades que tienen que ver con esta actividad general. Por ejemplo, cambio de cajas, trasladarse a la zona de trabajo, etcétera. Y aquí estoy considerando las características de la persona que está haciendo la actividad, ¿sí? Entonces aquí mira, estoy considerando si el personal es masculino o femenino, porque se entiende que los riesgos para cada uno van a ser algo distintos. Es decir, el personal femenino, por ejemplo, tendrá algún riesgo relacionado a cuando esté en periodo de gestación o esté en periodo de lactancia, cosa que el personal masculino no va a tener. Entonces aquí hago esa diferenciación, ¿no? Identificando para cada fila cuál corresponde para masculino o femenino, o para ambos de repente, ¿no? Puede ser también. Aquí también considero riesgos para los adultos o adolescentes, también podría ser. Considerando siempre que adolescentes, según la normatividad, se considera de los 13 a los 17 años. Bien. El tipo de actividad. Incluso podríamos agregar aquí una columna más y colocar si cuenta o no con discapacidad. Y así también identificamos hombres y mujeres con discapacidad y así. Esa es la forma de hacerlo. Insisto, es una manera. La norma no establece cómo, simplemente te dice, considera riesgos para el enfoque de género, discapacidad, embarazadas, etcétera, pero solamente te dice sí, considéralo. La forma como lo vayas a hacer tú depende de ti. De repente tú me dices, ingeniero, yo para no complicarme mucho, prefiero, prefiero hacerlo en una matriz hiper diferente de repente. Entonces, podría hacerlo también que lo hagas de esa manera. ¿Sí? Dame un momento, por favor. Ok. Entonces, como te decía, si tú deseas hacer una hiper aparte para personal con discapacidad, una hiper aparte para personal femenino, completamente libre de hacerlo. La norma no establece específicamente cómo, simplemente te dice considera tal. Bien. Tefila me pregunta, ¿el hiper firman los trabajadores? Yo sugeriría que en algunos casos he visto que los hacen firmar. En algunos auditores también me comentaban que algunos los hacen firmar, pero en sí la norma no establece eso exactamente. Si lo quieres hacer y te da el espacio para, adelante. Ahora, si prefieres no sobrecargar el hiper, puedes usar una lista de asistencia. O sea, el hiper, entiendo que te refieres al hiper también que vas a publicar en tus murales.
Puede llevar la firma del presidente del comité de gerencia general, por ejemplo, y internamente cómo ha sido aprobado, puedes tener listas de asistencia, actas de reunión, y con eso sería suficiente. No es necesario que todos hayan firmado directamente el IPER. Sí es necesario acreditar que han participado todos los trabajadores en la elaboración o difusión de su IPER. Claro, si es un trabajador nuevo o es un hiper nuevo, será en la elaboración. Si ya es un hiper que se tenía y solamente se está actualizando, en la actualización o difusión de ese hiper. Eso sí, bien, pero sí que colocan, que sea obligatorio colocar toda la firma, su firma dentro del hiper, no, exactamente no. Es una forma también, ¿ah? Es una forma de hacerlo, pero particularmente no me parece de la más apropiada. ¿No? Imagínate, te digo, es una hiper que tiene 100 trabajadores, el mismo puesto de trabajo, los 100 no van a colocar su firma. O de repente también te refieres a que el trabajador te firme como una constancia de que ha recibido su hiper. Y sí, eso sí sería muy bueno también. Puede ser con un cargo de entrega o puede ser igual en la misma lista de asistencia en la cual está acreditando que conoce su hiper, principalmente, ¿no? También podría ser. Si quieres hacer un cargo de entrega de hiper, también adelante. También sería bastante bueno. Muy bien. Entonces, aquí mostramos la primera parte de lo que va en el IPER. Falta esta parte, tipo de actividad, mira, rutinarias, no rutinarias y de emergencia. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a referirnos con actividades rutinarias a todas aquellas que se realizan de forma periódica, de forma frecuente. No necesariamente diario, no necesariamente semanal, no necesariamente mensual, pero sí sigue un periodo, sí sigue una frecuencia ya establecida que tú puedes controlar, que sabemos cuándo va a ocurrir, que sabemos cuándo lo vamos a hacer. Y como está en condiciones controladas, entonces por eso es rutinario. Ya que como yo controlo cuándo se hace, yo establezco mis medidas de control específicamente para esa actividad en ese momento. Las controlo, las preparo. Eso es una actividad rutinaria, sigue una rutina. En cambio, la no rutinaria es una actividad que suele salir de forma ocasional, de forma esporádica, forma casual. Yo no controlo exactamente cuándo va a ocurrir, aunque sé que puede llegar a ocurrir o que puede llegar a pasar. Y por lo tanto, generalmente se da en condiciones no controladas. Género no, pero no controlada no debería darse. Ok, a lo que me refiero es que yo no controlo exacta, no tengo yo a la mano en ese momento, o planificado previamente, perdón, los controles para esta actividad no rutinaria. Sí, al identificarlo yo en este momento, estableceré controles generales de cómo debería afrontarlo cuando ocurra y cómo que estaré preparado para ello. La diferencia de la rutinaria es que yo no controlo cuándo va a ocurrir. Simplemente me adelanto y pongo controles generales para poder evitar el impacto de esta actividad. ¿De acuerdo? Y situaciones de emergencia son esas situaciones imprevistas, esas situaciones que tampoco no se planifican, muy similar a la no rutinaria, pero estas emergencias, que pueden ser también las rutinarias, tienen que ver o están asociadas a un fenómeno natural o a un incidente o accidente o algo que cause un daño bastante grave a la salud de una persona y por lo general activa un plan de contingencias. Ahí viene el punto que les comentaba al principio. De la hiper te va a salir tu plan de contingencias. Todo lo que marquemos como emergencia en la hiper va a tener que estar reflejado en un plan de contingencias. Bien, se me ocurre lo siguiente. Digamos, yo considero como parte de mi actividad trabajos con líneas energizadas, se me ocurren, trabajos con tableros eléctricos, qué sé yo, con líneas energizadas. Parte de mi actividad, ya que casi todas las semanas tengo que hacer, ¿no? Sé que me toca hacer esto todas las semanas, rutinario, y si yo identifico que mi riesgo es que me pasa la corriente de electrocución, y sé que esto es recurrente y puede provocar un daño mortal, le coloco como emergencia. Y tengo un plan de contingencias de cómo actuar ante una electrocución. Rutinario, emergencia de electrocución. En cambio, digamos que yo considero como no rutinario, en actividades no rutinarias, que yo haga el traslado a una zona de trabajo y que exista paro. Existe un paro, exista conflictos sociales, ¿no? Que dificulten el traslado a mi punto de trabajo. Eso yo no lo puedo controlar. Yo no sé cuándo va a ocurrir o no. No es rutinario, pero puede llegar a darse. Entonces ahí estará, ¿no? Lo colocaré así. O una emergencia no rutinaria, un fenómeno natural, un sismo, por ejemplo. El sismo yo tampoco no controlo cuándo va a ocurrir, aunque sé que podría llegar a darse. No rutinario. Y emergencia, claro, porque tendría que yo que tener un plan de contingencias contra sismo. Bien, de la diferencia.
Identificaremos también el tipo de peligro, el cual puede ser físico-químico relacionado con atmósferas explosivas, mecánicos relacionados con manipulación de herramientas, maquinarias, donde puede haber aplastamientos, cortes, atrapamientos, peligros eléctricos que tienen que ver con contacto directo con energía o indirecto, indirecto también con energía. Peligros locativos. Los peligros locativos se refiere a esos peligros locales, a esos peligros propios de este entorno de trabajo, local a este entorno de trabajo, por eso son locativos. Ejemplo, estoy entrando a oficina y hay unas escaleras donde puedo yo caerme, locativo. No es mecánico, porque no estoy manipulando nada. No es físico, digo, no, y si me golpeo, me golpeo de forma física. No, es locativo. Este piso a desnivel o esta escalera es un peligro locativo. Si yo trabajo en la vía pública y tengo el peligro de tránsito vehicular, donde me puedan atropellar, que sería mi riesgo, locativo. Porque es parte de mi entorno, parte de trabajar en la vía pública, que existe tránsito vehicular. Local, peligro locativo. Bien. También está el peligro químico, material particulado, polvos, humos, peligros psicosociales relacionados con exposiciones prolongadas perdón, tiempo prolongado por exceso de trabajo, acoso laboral, mobbing, biológicos relacionados con agentes que pueden provocar enfermedades, ergonómicos relacionados con posturas, movimientos repetitivos, ¿cómo se llama esto? Equipos inadecuados para la actividad que generan un sobreesfuerzo en la persona, también tiene que ver con ergonómicos, físicos relacionados con ruidos, vibraciones. ¿De acuerdo? Entonces esos son algunos tipos de peligros que podemos considerar. Identificamos entonces en nuestro hiper nuestros peligros y riesgos con sus consecuencias. Yo siempre sugiero que primero vayas por el peligro y luego el tipo de peligro. O en todo caso, o el riesgo. ¿Sí? Primero el peligro, luego el riesgo y luego el tipo de peligro. O de repente, pues, siempre el peligro primero. Ya después tipo de peligro, riesgo, como tú quieras, pero primero siempre el peligro. Y ya al último la lesión. ¿De acuerdo? Me parece que esa es la forma más apropiada. Primero siempre el peligro primero. Esto va primerito. No te puede faltar esto. Recordando siempre que el peligro es inherente a la actividad y que el riesgo es la combinación de la probabilidad con la severidad del daño. ¿Listo? Entonces aquí tenemos diferentes peligros, por ejemplo, que al manipular una caja portamedidor esté energizada, ¿está? Sería un peligro eléctrico, un riesgo de electrocución. Peligro, manipulación de herramientas o objetos punzocortantes, sería mecánico, riesgo que haya un contacto con estos objetos filosos o punzocortantes. Peligro, trabajos con líneas energizadas, este sería eléctrico, riesgo, contacto directo con electricidad, y así. ¿Sí? Vamos identificando los distintos peligros con sus riesgos, tal cual como te hemos explicado al principio de esta sesión. Luego de eso procedemos a evaluar el riesgo. Y lo evaluaremos dos veces. Hay que evaluar el riesgo dos veces. Una es para obtener un riesgo puro y la otra es un riesgo residual. El riesgo puro se refiere a una evaluación inicial del riesgo. Como que tomamos el riesgo y hacemos de cuenta que no existe ninguna medida de control. Ingeniero, pero yo sí tengo controles. Ya lo sé, pero vamos a hacer de cuenta que no. No, pero ingeniero, yo sí tengo controles. Ya lo sé, pero hagamos de cuenta que no. Pero ingeniero, es que si yo no le pongo controles, entonces mi riesgo va a salir muy alto. Esa es la idea. ¿Cómo así? Es que este riesgo puro se refiere a tu nivel tope o nivel máximo de riesgo. Significa que yo necesito saber, en primer lugar, qué tan riesgosa es la actividad en su estado más salvaje, en su estado más natural, en su estado al desnudo. ¿Sí? Necesito saber cuál es el tope máximo de riesgo para saber qué tan riesgosa es. ¿De acuerdo? Una vez que yo identifico esto, ya sé qué tan riesgosa es, digamos, salió nivel altísimo, ¿no? Nivel alto, hago entonces de cuenta de que esta actividad es riesgosa y establezco los controles conforme al grueso de la actividad, conforme a lo riesgosa que es la actividad. Establezco mis controles y ahora vuelvo a evaluar. Vuelvo a evaluar considerando mi riesgo residual. En este riesgo residual lo que yo hago después del control es básicamente
evaluar cómo está actualmente mi actividad, ¿no? Qué tan riesgosa es, y por lo tanto, tomando en cuenta que son mis controles que existen en ese momento, no controles que recién voy a poner, sino que realmente existen, están ahí instalados, entonces ahí obtendré un nivel real de riesgo. Esto me va a permitir a mí saber si mi control es o no efectivo y en base a eso saber si lo mantengo, si lo cambio, si agrego más controles, etcétera. A eso se refiere entonces. Riesgo puro, riesgo sin controles, riesgo residual después de mis controles. Para obtener nivel máximo de riesgo y en el otro caso un nivel real de riesgo. Eso es lo que yo debo buscar. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo calculo? Nuevamente mi formulita de riesgo, probabilidad por severidad, donde la probabilidad será la suma de cuatro elementos. Cantidad de personas expuestas, si existen o no procedimientos, si hay o no capacitación al personal y la frecuencia de exposición a ese riesgo. La suma de estos cuatro me dará el nivel de probabilidad. ¿De acuerdo? Ingeniero, ¿y cómo sé cuánto colocarle a cada uno? Muy bien. Aquí está, en base a esta tablita te vas a guiar. Si tú tienes siempre del 1 al 3, ¿ok? Tú tienes de una a tres personas expuestas al riesgo, le colocas un nivel uno de probabilidad. No es una persona, es uno de probabilidad. Si tienes entre 4 a 12 personas expuestas al riesgo, le colocarás un nivel 2 de probabilidad de personas expuestas. Si tienes más de 12, nivel 3, que es el nivel máximo de personas expuestas a riesgo. Procedimientos igual. Hay procedimientos, son satisfactorios, no suficientes, le colocas un uno. Existen parcialmente, pero como que no son satisfactorios, no son suficientes, le colocas un nivel 2. No hay ningún tipo de procedimiento, le colocas un nivel 3. Igual con la capacitación. El personal ha estado capacitado, entrenado, nivel 1. Ha sido parcialmente entrenado, no conoce bien la actividad, nivel 2. Nunca se le ha capacitado, nivel 3. Exposición al riesgo. La exposición es esporádicamente, una vez al año, 1. Una vez al mes, de forma eventual, 2. La exposición al riesgo es de forma diaria, permanente, nivel 3. Y la severidad, igualito. Si te da una lesión sin incapacidad, puedes regresar a tu trabajo normalmente, nivel 1. Hay una incapacidad temporal, le colocas un nivel 2. Una incapacidad permanente o la muerte, le colocas un nivel 3 de severidad. ¿De acuerdo? Y en base a eso vas completando. Un punto a tener en cuenta que es muy importante, que siempre suelo revisar, suelo observar yo en la CIPER que reviso dentro de la empresa donde trabajo, es que muchos en riesgo puro me colocan una de dos, me colocan también riesgos bajos porque dicen, no, sí hay control, y tengo ese problema con ellos. Como que también a veces, está bien, lo colocan en alto, pero en el residual lo mantienen aún en alto. O sea, como que en riesgo puro es alto y acá igualito, o bajó un poquito nada más. Yo siempre digo, pero ¿por qué? Y reviso, ¿no? Ponen personas expuestas, 3 en el puro. Procedimientos, 3 capacitación, 3 exposición a riesgo, 3 muy bien. Y me voy al residual y encuentro procedimientos, 1 capacitación, 1 y en expuestas sigo encontrando 3 y en exposición sigo encontrando 3. ¿Por qué? Claro, ingeniero, porque las personas son las mismas, pues no dije. En el primer caso, tendré más de 12 y después de mi control no es que haya reducido el personal, o sea, sigo teniendo 12. O sea, en la actividad hay la misma cantidad de personas. Igual, la actividad se va a hacer todos los días igual, ¿no? Por eso le he puesto 3 y en el otro también, ¿no? No, mi actividad no es que se va a dejar de hacer la actividad, entonces debería seguir siendo igual. Ya, lo que pasa es que, si te fijas bien, aquí dice exposición al riesgo, no a la actividad. Tu actividad se hace diariamente, claro, pero tu exposición al riesgo ya no es diariamente. Igual con personas expuestas. Sí, claro, en el primer caso, en el riesgo puro, donde no hay controles, se entiende que tu actividad es un riesgo andante. Tu actividad conlleva ciertos riesgos. Entonces, personas expuestas al riesgo era casi lo mismo que decir a la actividad y le ponía lo máximo. Pero si yo estoy implementando controles, se entiende que mi actividad es más segura. Por lo tanto, ya no todos están expuestos a riesgo. Probablemente sean menos. Y por eso es que se reducen. Porque si yo tengo 12 personas expuestas a cierta actividad,
Y claro, sin controles todas expuestas a riesgo. Ahora con controles ya no son las 12, probablemente sean menos. De repente quieres ser un poquito exigente, colocarás 4. De repente le colocarás, acá le colocarás 3 nada más, lo que tú gustes, pero reducimos. Igual con la exposición, que el riesgo es si hay controles, se entiende que mi exposición a riesgo va a ser menor. Ya no voy a estar permanentemente. De repente sí puede llegar a materializarse, pero una vez al mes, o de repente una vez al año de forma esporádica. Por eso hago esa reducción, porque insisto, esto no es personas expuestas a la actividad y esta no es exposición a la actividad, sino al riesgo. Bien, cuidado con eso. Si a todo le marcaste uno, te saldrá aquí un riesgo trivial. Todo le marcaste uno, te saldrá 4 de riesgo trivial. Si por ahí a alguno le pusiste 2, obtendrás un riesgo tolerable. 5, 8, riesgo tolerable. Y si a alguno le pusiste más de 2, riesgo moderado, o puede ser un riesgo importante, o puede ser un riesgo intolerable. ¿Para qué me sirve a mí identificar esto? Siguiente. Si mi riesgo sale entre trivial o tolerable, se entiende que es no significativo. O sea, que mis controles funcionan, puedo mantenerlos o de repente por ahí hacerles una revisión y ver qué más puedo implementar, qué otras cosas puedo cambiar, pero por el momento mis controles funcionan y tienen efecto. La actividad es poco probable que me ocasione un accidente o en todo caso si es que ocurriera un evento, no va a haber una lesión de consideración a estas personas. Entonces, riesgo es no significativo, ¿no? En cambio, si sale de moderado a intolerable, o sea, es un riesgo ya significativo, ahí sí mis controles tienen que cambiar. Hay que implementar nuevos controles. La actividad en sí debería no realizarse hasta que se controle todas las condiciones. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entonces para plasmar si es no significativo o significativo. Fíjate aquí, en el ejemplo que hemos puesto, le marcamos, ¿no? En base a su índice de probabilidad y su severidad, y obtenemos aquí el nivel de riesgo, ¿no? Si, qué nivel de riesgo tiene, si es significativo o no significativo. ¿De acuerdo? Luego de esto, entonces, implementamos las medidas de control, las cuales se van a basar en la famosa jerarquía de control. En primer lugar, buscaremos eliminar por completo el peligro o la fuente potencial de riesgo. En primera instancia, hay que eliminarlo, hay que sacarlo por completo. Te decía, yo no quiero riesgos disergonómicos por cargar material, ok, entonces nadie me carga material, ahora ya no se permite eso, nadie debe cargarme más de tanto cosa, eliminación, elimino por completo. Como que si no se puede hacer esto, no, tienen que seguir haciendo, sustituimos. Reemplazamos la fuente de riesgo por otra más segura o menos riesgosa. Por ejemplo, cambiar un químico que sea altamente cancerígeno por otro que sea menos cancerígeno y que nos dé estos resultados similares. Si no se puede tampoco sustituir, buscamos un control de ingeniería que tiene que ver con implementar tecnología para reducir el nivel de riesgo. Esa tecnología no necesariamente tiene que ver con robots o con líneas automatizadas, puede ser maquinaria, puede ser equipamiento, ojo, no EPP, equipamiento, puede ser métodos de trabajo de repente también, pero que tienen que ver pues con aplicaciones de ingeniería. Por eso se le llama control de ingeniería. No necesariamente tiene que ver con robótica, no es controles robóticos, es un control de ingeniería. Si no se puede tampoco esto, ahora vamos al control administrativo, que tiene que ver con elaborar procedimientos, capacitar al personal, difundir procedimientos, señalizar, eso tiene que ver con lo que es un control administrativo. Y ya si este tampoco, ahora sí voy a mi nivel más básico, que es el equipo de protección personal. El EPP, tú lo conoces, ¿qué es lo más básico? ¿No? ¿Qué es lo que suelen hacer más las empresas? Que no van por esta parte. Pero la forma correcta es empezar primero por la eliminación, luego la sustitución, luego el control de ingeniería y al último ya estos dos, que son los que más se ponen, pero al último debería ser. Siempre hay que procurar controles de este tipo, ¿de acuerdo? Porque piénsalo de la siguiente forma, el EPP no te protege, o sea, no te previene el accidente. No, ingeniero, yo me pongo un casco para evitar que yo sufra un accidente por caída de objetos de altura. Ya, pero ponerte el casco va a evitar que se te caigan, que te caigan objetos de altura. Claro, no me van a dar en la cabeza. Espera, no te van a dar en la cabeza, pero el objeto va a seguir cayendo. ¿Entiendes? O sea, el EVP te estamos colocando porque entendemos de que no podemos controlar que no caigan objetos de altura
Y para evitar que te pase algo hay un casco para que reduzca la lesión. Pero si no te cae en la cabeza y te cae por otro lado, fuiste, ¿entiendes? Entonces el EPP por eso es lo más básico, es cuando lo demás ya no se puede implementar. O igual lo implementé y quiero mejorarlo aún más y poner mi EPP. Pero el EPP como tal no evita la ocurrencia del accidente. Igual te va a ocurrir. Podría ser que lo reduzca de accidente a incidente, podría ser, pero el evento va a ocurrir. Y la idea es evitar que ocurra el evento. Eso es lo primordial. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, esas son las jerarquías de controles que consideraremos. Tú aquí coloca las medidas de control. Mira, y justo para mala suerte estamos colocando aquí solamente estos dos, pero bueno. Colocamos controles, ojo, que tienen que ser controles reales, controles que existen en la realidad en la empresa, que están implementados. Esos son los controles que colocaremos. Luego procedemos a volver a evaluarlo. Obtendremos ya nuestro riesgo residual que se entiende ya tiene que estar dentro de lo controlado, ¿no? Ingeniero, ¿y qué pasa si no está controlado? ¿Qué pasa si todavía salió como alto? ¿Qué hago en ese caso? ¿Me pueden sancionar por esto? Si a pesar de tus controles tu riesgo residual sale todavía alto, todavía significativo, entonces lo que tenemos que hacer es implementar más controles. Ya estos son como planes de acción, como planes de mejora, algo que no tenemos ahora, pero lo queremos implementar para después pasarlos a control. Y esta actividad de identificar tus riesgos más altos y controlarlos a futuro, futuro inmediato, ¿no? 2, 3 meses de repente, a eso se le llama planificación de la actividad preventiva. No es igual a tu plan de seguridad, aunque podría ser parecido, pero a esto se le llama planificación de la actividad preventiva. A tomar en cuenta tus riesgos más altos que aún no están controlados y buscarles alguna medida de control. Inge, ¿no me pones una fila alguna sanción si tengo en mi hiper que todavía hay riesgos significativos? Depende. Si identifican que hay un riesgo significativo, un riesgo alto, y hay personas que están todavía expuestas a ese riesgo, entonces sí, puede ser que te sancionen. Porque pues, bueno, te llamarán la atención, te mandarán un informe y tendrás que descargar, indicando pues no que hay personal que está expuesto a un riesgo inminente. Ahora, si tú suspendes esa parte de esa actividad, no lo expones a ese riesgo, entonces ahí no habría por qué poner sanciones. O sea, te lo pongo de la siguiente manera. Eh, digamos que tú consideras como uno de tus riesgos la caída de desnivel por trabajo en altura, sino que tú lo has considerado como una actividad no rutinaria, que no es algo que actualmente, que no es algo que tú hagas constantemente, no es algo que tú controles en su ocurrencia. Y entonces lo que tú haces es que no hay un control efectivo, no han comprado equipos anticaídas y te sale el riesgo como alto, ¿no? Tu caída de desnivel sale alto. Te van a llegar a encontrar y decir, mira, tú tienes acá trabajo en altura y está saliendo en alto. O sea que tus trabajadores están expuestos. Momento, es que como sale aquí como alto, de momento tenemos la directiva, tenemos el lineamiento de que nadie está haciendo trabajo en altura, porque por el momento no lo tenemos controlado. Más adelante, cuando lo controlemos, se habilitará para que se haga el trabajo en altura, pero de momento no. Ok, entonces, de momento, si es que yo no encuentro personal haciendo trabajo en altura, ni evidencia de que alguien estado haciendo trabajo en altura en estas condiciones, entonces no hay ningún problema. Se puede dejar la actividad como está. Insisto, la sanción te la van a colocar siempre y cuando tú identificaste un riesgo alto y tienes personal expuesto a ese riesgo alto. ¿Ok? Eso principalmente. Veamos un ejemplo de la aplicación de estas evaluaciones. ¿Sí? Fíjate, vamos a evaluar un trabajo en altura. Riesgo, caída de desnivel, lesiones, fractura, invalidez, muerte. ¿Sí? Entonces, el riesgo que vamos a evaluar es el de caída de desnivel. Evaluaremos riesgo puro y evaluaremos el riesgo residual. Empecemos. Personas expuestas. Digamos que hay unas 7, 8 personas expuestas. Colócale un nivel 2. Riesgo puro, sin controles. Procedimientos. Digamos que no existen procedimientos, ¿no? No hay procedimientos. Nivel 3. Recuerda, estamos sin controles. Capacitación. No hay capacitación. Nivel 3. Exposición. Se hace todos los días. Ya. Nivel 3. Aquí estamos considerando sin control. Sumamos y obtenemos un nivel 11 de probabilidad. Ahora la severidad, bueno, trabajo en altura, muerte como lesión, ya desde de plano, nivel 3.
De hecho, que tú le pongas muerte en consecuencia, ya inmediatamente tiene que ser nivel 3, definitivamente. Multiplicamos y obtenemos un nivel 33 de riesgo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que estamos en un nivel de riesgo intolerable. Pero ojo, estamos en riesgo puro. Consideremos los controles. Digamos que la actividad se hace con arnés anticaídas, se hace con plataforma elevadora, se capacita el personal, etcétera. Muy bien. Entonces, una vez que yo ponga mis controles, evalúo mi riesgo residual. Personas expuestas. Lo que te decía, ya no tengo las 8 personas expuestas al riesgo. A la actividad sí, claro, pero ahora trabajando en estas condiciones es más seguro. Entonces yo le voy a bajar a un nivel 1. Procedimientos. Hay un estándar, hay un procedimiento, etcétera. Nivel 1. Capacitación. Estos procedimientos han tenido que ser difundidos, etcétera. Ok, nivel 1. Exposición. De igual forma, mismo criterio. Ya no están todos expuestos a este riesgo. Ya no están todos. Sí habrá alguno que todavía tengo riesgo de caerse, pero ya no es así constante, perenne. Entonces yo le voy a bajar a un nivel 1. Si tú le quieres bajar a un nivel 2, también sería correcto. Si quieres, como ustedes mismos lo perciban. Sumamos y obtenemos un 4. Ahora en seguridad. Bueno, ya que está haciendo trabajo en altura, aún podría tener el riesgo de caerse, ¿no? Con su kit anticaída probablemente no es que muera en el acto, pero puede ser una lesión severa. Tú de repente puedes considerarlo 1 también si quieres. Yo voy a considerar un 2. Entonces multiplicamos y obtenemos un nivel de riesgo 8. Y este 8 significa que el riesgo es tolerable. Y así con cada uno de los riesgos que vas a identificar. De esa manera es como vas a hacer la evaluación de tus peligros y tus riesgos. Bien. ¿Alguien hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Alguien alguna duda, pregunta hasta este punto? Sí, todo claro. Ok, muchas gracias. Bien. Recuerda que esta hiper que tú vas a elaborar, porque te pide la normativa que la tengas exhibida en tus ambientes de trabajo. Entonces, para que no te genere confusión, tú vas a tener una hiper por puesto de trabajo, ¿cierto? Esta hiper, si es que la haces bien hecha, va a tener un montón de peligros y riesgos que probablemente te tomen bastantes hojas, 2, 3, 4 hojas de repente, dependiendo del tipo de puesto que estés evaluando. Y al momento de imprimirla en una A4 de repente no se ve muy bien, no se ve tan visible. Probablemente la imprimas en una A3. Entonces, al momento de que tú quieras pegarlo en tu pared o algo así, esta hiper A3 de tantas hojas como que te va a generar mucho espacio, ¿cierto? Entonces, yo sugiero siempre que difundas en tus ambientes unas hiper adicionales como apartes, donde juntes puestos de trabajo, digamos, tienes una oficina o un piso donde están ubicados el contador, el de logística, el supervisor, etcétera. Entonces, coloca los riesgos administrativos de los tres. En puesto, coloca los tres juntos y los riesgos comunes o afines a ese entorno donde están. Y difúndelo así. No, no publiques en cada uno publicas un hiper diferente, que lo puedes hacer también si quieres, ¿ah? Pero yo me imagino que te van a salir tan grandes que vas a empapelar toda tu pared de pura hiper. Y pues tampoco es la idea, ¿no? Entonces, yo sugiero que coloques hiper un poquito más comunes, como que más sintetizado para cada parte de tu ambiente. No deben observar esto, ingeniero, no porque es una hiper adicional, o sea, estás difundiendo tu hiper ahí de conocimiento de todos. Internamente también tienes tu hiper por puesto de trabajo, que se le va a entregar a cada trabajador y lo puedes acreditar con un cargo de entrega, no hay problema. Lo puedes mandar en digital también si quieres, o lo entregas a cada uno en mal, pero sí te van a pedir que tengas una hiper difundida. Así como te van a pedir esa hiper difundida, también te van a pedir un mapa de riesgos, que es diferente a la matriz de riesgos. El mapa de riesgos básicamente es un plano, como puedes ver aquí, es un plano en las condiciones de trabajo en las cuales lo que vamos a identificar principalmente son riesgos. ¿Dónde está ubicado el tablero eléctrico? Acá un riesgo eléctrico. Por aquí vamos a tener una grúa de repente manipulando cargas, riesgo de caídas de carga, riesgo de carga suspendida. Aquí es una zona de refrigeración, riesgo de bajas temperaturas. Por aquí habrá de repente un riesgo de piso resbaloso, ¿no? Servicios higiénicos. Eso vas a identificar. Riesgos, principalmente riesgos.
en cada ambiente de trabajo dónde están esos riesgos, qué tipo de riesgos hay en cada uno, ¿de acuerdo? Ese es el mapa de riesgos que tienes que difundirlo. ¿Y que tiene que estar aprobado por un ingeniero colegial? No. Al menos en la ley de seguridad, ley 29183, no lo consideran así, solamente dicen que tengas un mapa de riesgos, aprobado por gerencia, claro, aprobado por comité también, en consulta con los trabajadores y sus representantes, pero que esté difundido, mapa de riesgos. Se entiende un mapa por cada piso, ¿no? Un mapa por cada nivel, por lo menos, para que esté ahí bien identificado, a la vista de todos los que vayan a entrar. Y por último, y ya para finalizar, tenemos el ATS. El ATS, muy parecido al hiper, es un formato que se llena toda vez que te toca hacer una actividad no ordinaria. ¿A qué nos referimos con esto? Digamos que tu trabajo es operar una máquina y la máquina se avería y ustedes no tienen área de mantenimiento. Y tu trabajo es operar la máquina, pero tu jefe te dice, oye, ¿tú sabes cómo repararla? Y tú le dices, sí, la verdad sí sé. Por favor, repáralo. No, dije, es que no lo debería hacer si no está autorizado. Claro, pero él tiene digamos que él tiene la capacitación, el conocimiento para poder repararla. Él lo puede hacer. No porque le obligan a que lo haga, sino porque él realmente sabe cómo hacerlo y él mismo quiere hacerlo también. Supongamos que es así. Entonces, esta es una actividad que no es propia de sus funciones, pero que él la va a hacer. Dije, es que no lo deberían permitir. Es que ahí va a llenar un ATS. El ATS se llena en una actividad no ordinaria. A mí no me corresponde hacer este mantenimiento de la máquina o repararlo, pero yo lo puedo hacer y lo quiero hacer. Entonces, lleno un ATS, que es como una identificación de peligros y riesgos específicos para esta actividad, para una actividad que no estaba considerada previamente. Así se maneja el ATS en diferentes sectores, minería u otros, para actividades que no son rutinarias. Sin embargo, en el sector construcción, el ATS se llena diario en todas las actividades. Para construcción, todas las actividades llevan un ATS sí o sí. Para otros sectores, solamente para actividades no rutinarias es obligatorio. Nada más. ¿Cómo se llena? Primero, identificamos la secuencia de etapas, ¿no? Cada tarea. Por ejemplo, digamos que tu actividad no rutinaria va a ser esmerilar ciertas barras. Divido mi secuencia. Primero, tengo mi caja de alimentación, sacaré la barra para esmerilar. Segundo, la coloco contra el esmeril para quitar las rebabas. Tercero, guardo la barra esmerilada en la caja de producto terminado. Listo. Una vez que yo tengo mis etapas, procedo a identificar los riesgos de cada tarea. Primero, al momento de agarrar la barra, me puedo cortar, se me puede caer la barra en los pies. Al esmerillar me puede saltar chispas, esquirlas, mi mano puede quedar atrapada, se me puede volver a caer, me puedo cortar las manos. Y al terminar, al momento de dejar en la caja, nuevamente me puedo cortar, me puede caer toda la caja encima, etc. Y para cada una de estas etapas también, dependiendo cada riesgo, implementaremos las medidas de control. Usaré guantes, usaré botas protectoras, usaré mandil, usaré careta, usaré lentes, tendré un ayudante que se lleve la caja, etc. Y ahí colocamos los controles para cada uno. Y eso es lo que va en tu ATS y firman todos los que van a participar de la actividad. Es básicamente un hiper en chiquito, específico para esta actividad. Yo hago un hiper general a nivel puesto de trabajo, considerando todos los escenarios, pero el ATS se hace como un hiper pequeño, específicamente para esta actividad que se va a desarrollar en ese momento. Y claro, como te digo, etapas, consideramos el antes, el durante y el después de la actividad, ¿no? Consideramos los riesgos en cada una de estas etapas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esto es todo por la clase del día de hoy. Esperando que hayas entendido sobre cómo llenar correctamente tu hiper, también esta parte del ATS. Antes de poder culminar la sesión, me gustaría saber si alguien más tiene alguna otra duda, pregunta que quisiera hacer sobre el IPER, sobre el comité, sobre políticas, sobre objetivos de política y seguridad, obviamente, objetivos de seguridad, el IPER. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta que quisiera hacer? En la siguiente clase hablaremos sobre plan de seguridad y registros obligatorios conforme a ley. ¿Alguien entonces alguna duda, pregunta? Hola Kelly, ¿qué tal? Sí, ok, bien.
Si no hubiera más dudas, preguntas, entonces vamos a dejar la sesión hasta aquí nada más. Gracias a ti por tu participación y nos vemos el día jueves para nuestra penúltima clase en la cual desarrollaremos todo lo que tiene que ver con registros obligatorios. No faltes esa clase porque igual con lo de comité, te voy a explicar varios puntos específicos que a veces uno ignora sobre lo que debe cumplir. ¿Ok? Por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Te dejo con la señorita Melissa para indicaciones finales. Hasta luego.